Éxodo 17. Y hasta ahora hemos visto cómo el pueblo de Dios, a través de su camino por el desierto, como ha experimentado dificultad, necesidad, ¿con qué propósito? Con el propósito de que ellos supieran y confiaran en Dios. Confiaran de que Dios era su Salvador. Confiaran de que Dios era su guiador, su protector y su proveedor. Y como dijimos 2 domingos atrás, su travesía por el desierto fue parte del plan de Dios para que ellos crecieran en santificación. Y no podemos olvidar que hoy nosotros estamos en el desierto. Igual que los israelitas, es garantizado que a través de pruebas, problemas y dificultades es como vamos a crecer en santidad y entraremos en el reino de Dios. Es garantizado. Pero lo bueno es que tú y yo tenemos una ventaja. Tú y yo tenemos una ventaja. El domingo pasado miramos a 1 Corintios 10:11 que dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Las cosas que estamos leyendo hoy del pueblo de Dios en el desierto están escritas para nosotros, para que lo veamos como ejemplo, para amonestarnos a nosotros. Tú y yo tenemos el ejemplo de los israelitas y tenemos la palabra de Dios que nos advierte que vamos a pasar por pruebas y tribulaciones. ¿Para qué? Para que estemos listos y para que seamos fieles en momentos difíciles. Hechos 14:22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sabemos que aunque pasemos por muchas tribulaciones, nuestra salvación es segura. Y Dios, que está presente en nuestras vidas, nos dirige, nos asegura que llegaremos al final de nuestro viaje. Y sabemos que todas nuestras tribulaciones y momentos difíciles tienen como propósitos de enseñarnos a depender solo en Dios. Y tener absoluta confianza en su amor, en su poder y su fidelidad. Y es mi esperanza que todos aquí estemos dependiendo completamente de Él. Es mi esperanza que confiemos de su amor, confiemos de su fidelidad, confiemos de su poder. Porque el camino hoy es difícil, seguirá siendo largo y difícil. Y la decepción, dificultad, desánimo son inevitables. Y lo que vamos a ver hoy es otra grande e importante verdad para que nosotros podamos verla como ejemplo, para que nosotros podamos vivir nuestras vidas en el desierto con más dependencia y más confianza en Dios. La idea central del mensaje de hoy es: solos no podemos. Solos no podemos. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. En especial en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba que son inevitables en nuestras vidas. Estemos todos de pie nuevamente para que esa sangre siga fluyendo. Y vamos a leer la palabra del Señor en Éxodo 17, comenzando en el versículo 18. En 17:8. Y dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec.
Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y dijo a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, su suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, y varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hiciere y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo,
el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Padre, nos humillamos delante de tu palabra en esta tarde, Señor. Te pido, Señor, que tú hables a nuestras vidas como lo has hecho hasta ahora, Señor. Bendice, Señor, tu palabra y que pueda ser, que esa semilla pueda caer en tierra fértil, en la tierra fértil de nuestros corazones. Que pueda germinar y podamos dar fruto de ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quiero decir, hermanos, que para Dios no hay casualidades. Como uno de los líderes de esta iglesia que está pendiente a ustedes, les puedo decir que en medio nuestro hay muchos con unas necesidades grandes y unas circunstancias bien difíciles. Y no es casualidad que estemos aprendiendo y estemos repasando la palabra de Dios que nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es casualidad. Y si tú eres uno de esos que te encuentras en tribulación, yo te pido que tú confíes en Dios. Que tú dependas de su poder. Que tú confíes y dependas de su amor. Que tú dependas y confíes de su fidelidad. Y hoy Dios nos dice que no estamos solos. No estamos solos. Dios cuida de ti y te ha puesto en medio de un cuerpo para que puedas seguir caminando. Si estás en tribulación, si estás en momentos difíciles, no pases por alto y no olvides lo que Dios dice en su palabra, como lo he estado haciendo todos estos domingos. Desde que Dios escogió a Moisés para dirigir a su pueblo fuera de Egipto y por el camino del desierto, estuvo bien ocupado y trabajó fuertemente para ser ese líder que Dios quería que fuera. Él trabajó fuerte y duro para ser ese líder que el pueblo de Dios necesitaba. Y en la porción bíblica de hoy no vemos nada diferente. Vemos a Moisés trabajando y ejerciendo su liderazgo. Y lo maravilloso del texto de hoy es que aunque Moisés fue ese gran líder, que fue usado por Dios, que le fue fiel a Dios, que dependió completamente de Dios y confió en su amor y su fidelidad, Moisés era un ser humano como tú y como yo. Y era débil como tú y como yo. Por su debilidad, Moisés necesitó la ayuda y la dirección de otros a su alrededor. Y cuando leemos de esos momentos de debilidad en la vida de Moisés, vemos que pasó algo maravilloso y que nos debe traer esperanza a nuestras vidas. Vemos que el pueblo de Dios estuvo allí para ayudarlo a vencer. Esa ayuda y lo que en realidad el pueblo le estaba diciendo era: Moisés, tú solo no puedes. Tú solo no puedes. Estamos contigo. Iglesia, yo espero que tú puedas entender eso. Y tú no necesitas ser un líder para entender eso. Tú solo no puedes. Solos no podemos. Versículo 8 de 17. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Vemos que de repente e inesperadamente fueron atacados por un enemigo. Y esa fue la primera experiencia de guerra de los israelitas. Vemos que es una prueba más
en la que ellos se enfrentaban para que pudieran crecer y confiar en Dios. Vivieron como esclavos y Dios los libertó. Salieron de Egipto y un ejército grande salió tras ellos para destruirlo. Y Dios peleó por ellos. Ahora ellos tenían que aprender a confiar en Dios mientras peleaban una batalla. ¿Por qué Amalek atacó al pueblo de Dios? No podemos estar seguros. Pero Deuteronomio 25:17 nos dice algo de este ataque. Deuteronomio 25, 17 y 18 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, escuche bien, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Cuándo fue que Amalek atacó al pueblo de Israel? Cuando estaban cansados y trabajados. ¿En dónde Amalek atacó al pueblo de Israel? Dice que fue en la retaguardia. O sea que el pueblo de Israel, mientras caminaban por el desierto, me imagino que en una fila, y recuerden que salieron de Egipto más de 600,000 hombres y niños, sin contar niños, sin esperarlo, fueron atacados por Amalek por la parte de atrás, donde seguramente estaban los niños, las mujeres, los ancianos y los más débiles. Qué horror, ¿verdad? Qué horror. Pero ¿sabes que así es que nos ataca el enemigo? Así es que nos ataca Satanás. Él te ataca repentina e inesperadamente. Él te ataca por la retaguardia cuando eres débil, cuando más cansado y trabajado estás, porque Él sabe que en esos momentos tú eres más vulnerable. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Josué, por órdenes de Moisés, fue y buscó a unos hombres para pelear. Y dice que pelearon con Amalek y su ejército. Pero mientras Josué y sus hombres peleaban, Moisés, Aarón y Hur subieron al tope de una montaña. ¿Por qué subieron allí? No era que tenían miedo, no era que estaban escapando. El versículo 9 dice que Moisés tenía la vara de Dios en su mano. Moisés no tenía miedo y no estaba escapando. Moisés se iba a unir a esa pelea, pero lo iba a hacer con un arma espiritual. Con un arma espiritual. Y esa arma espiritual era la vara de Dios. La vara de Dios. Y vemos que la vara reaparece en escena. En Éxodo se le llama la vara de Aarón, la vara de Moisés, y ahora se le llama la vara de Dios. Y lo que hizo Moisés fue una demostración de la completa dependencia de Dios. Porque él sabía que la victoria de esa batalla solo era posible por el poder grande de Dios. ¿Qué pasaba cada vez que Moisés usaba la vara? El poder de Dios se manifestaba. ¿Y cómo se manifestaba? Específicamente el juicio de Dios. Cuando Moisés levantó la vara y tocó las aguas del río Nilo, ¿qué pasó? Se convirtieron en sangre. Cuando Moisés levantó la vara, vinieron las langostas. Cuando Moisés levantó la vara, vinieron las ranas. Cuando Moisés levantó la vara, vinieron las moscas. Cuando Moisés levantó la vara, se dividió el mar Rojo y el pueblo de Israel pasó en seco. Y el ejército quedó destruido.
La vara representaba el juicio de Dios para aquellos que eran enemigos de Dios. El versículo 11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Hermanos, en el tope de la montaña, con la vara de Dios en la mano, Moisés, en completa dependencia de Dios, levantó su mano. Levantó su mano. Y mientras Moisés tenía su mano levantada, el ejército de Dios era más fuerte. Y mientras bajaba su mano, ¿qué pasaba? El ejército de Amalek y su ejército era más fuerte. Muchos dicen que esta escena de Moisés en el monte, levantando las manos, representaba oración. Represente o no oración, la realidad es que Moisés estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Moisés estaba intercediendo por el pueblo de Israel y confiaba en el poder de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando levantamos nuestras manos? ¿Cuántas veces se nos dice que levantemos nuestras manos cuando adoramos o cuando oramos por una persona? Mientras tenemos nuestras manos levantadas, ¿qué pasa después de 30 segundos? Usar esta. Y lo mismo pasa. Y terminamos así. Y eso es después de 30 segundos. Imaginen ahora que tienen que levantar las manos durante una batalla, que uno no sabe cuándo va a terminar. Versículo 11 dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Moisés, al ser un ser humano igual que tú y yo, se le cansaron las manos. Y lo que pasó después es bien importante para nosotros como creyentes. ¿Qué nos dice el texto? Que Moisés solo no pudo. Que Moisés solo no pudo. ¿Qué hicieron Aarón y Hur? Le pusieron una piedra para que se sentara y le ayudaron a mantener sus manos levantadas. Está en su programa también para aquellos que tienen el programa. Quiero que miren bien esta ilustración. Es una ilustración que es bien pleasing to the eyes, ¿verdad? Quiero que miren bien esta ilustración y se la memoricen. Porque esta ilustración representa nuestra vida como cristianos y nos enseña que solos no podemos. Que solos no podemos. Tres cosas representan esta escena, esta ilustración. Primero, representa la importancia de rendirnos y depender totalmente de Dios para ganar nuestras batallas. Número dos, representa la importancia de acercarnos a Dios e interceder unos por otros. Y número tres, representa nuestra necesidad de ayudarnos unos a otros a vivir en familia, a vivir en comunidad. Porque nos necesitamos unos a otros. Hermanos, en nuestras batallas del diario vivir, debemos ser valientes y luchar como Josué.
Debemos ser valientes y luchar con nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Mi carne, el mundo, Satanás. Tenemos que luchar contra nuestros enemigos para vivir en santidad delante de Dios. Para poder vencer a los deseos de mi carne hacia los placeres de este mundo. Y poder vencer las tentaciones que nos presenta Satanás. Y batallamos día tras día, debemos levantar nuestras manos a Dios en señal de rendimiento y decirle a Dios, Dios, solo no puedo. Solo no puedo, ayúdame. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Moisés, después que el pueblo ganó la batalla, Moisés edificó un altar para alabar a Dios y para que el pueblo de Dios recordara el poder de Dios. Y llamó el altar Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte, que significa bandera o emblema. Bandera o emblema que se usaba en los contextos militares, que le decía al enemigo quiénes eran o de dónde venía ese ejército. Moisés, al nombrar Jehová Nisi, anunció que su ejército pertenecía a Jehová. Pertenecía a Jehová. Y después de la victoria, leímos en el capítulo 18 del 1 al 12 que en el mismo desierto ocurrió una reunión familiar. Dice que Jetro, el suegro de Moisés, después de oír todas las maravillas que Dios había hecho a través de Moisés, vino a visitarle y con él vino la esposa de Moisés y sus hijos. Y tanta fue la alegría de los hechos de Dios y de la visita, de la reunión familiar, que todos ofrecieron holocaustos y sacrificios a Dios y disfrutaron de un banquete todos juntos. Entonces el versículo 13 del 18 dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Este versículo nos deja ver una de las muchas responsabilidades de Moisés como profeta de Dios. Dice que Moisés juzgaba al pueblo. En su comentario de Éxodo, Philip Ryken dice que el profeta Moisés ayudaba a los israelitas a resolver sus problemas. Como la mayoría de las personas hoy, los israelitas querían saber la voluntad de Dios. También buscaban ayuda para resolver sus diferencias. Entonces ellos traían todos sus problemas a Moisés buscando una solución. Y Moisés hacía dos cosas para ayudarlos. Enseñaba la palabra de Dios y discernía la voluntad de Dios. Estamos hablando de más de 600,000 personas. Versículo 14, y viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? De solo leerlo me da cansancio, me cansa. Como acabo de decir, recuerden que el pueblo de Israel eran más de 600,000 personas. El versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces.
Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Te vas a cansar. El pueblo se va a cansar también, se va a frustrar. No van a venir más donde ti. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Y esto es importante, no podrás hacerlo tú solo. Entonces Moisés reconoció que solo no podía. Se sometió al consejo de su suegro y buscó la ayuda que necesitaba. Iglesia, el mensaje es claro para nosotros en esta tarde. Solo no podemos. Seamos líderes o no, solos no podemos. Estuve escuchando una predicación del pastor Cole Dyke de la iglesia Frontier en Des Moines, Iowa. Y él habló unas palabras que tocaron mucho mi corazón. Y quiero compartirlas con ustedes en esta tarde porque creo que son bien importantes para nosotros aquí en la iglesia Morada de Dios. Quiero compartirles 3 frases que si eres miembro de la iglesia Morada de Dios o quieres hacerte miembro de la iglesia Morada de Dios, nunca debes decir y nunca debes pensar. 3 frases que nunca debes decir y nunca debes pensar. Nunca digas o pienses yo no quiero o no puedo ayudar. Nunca digas o pienses yo no quiero o no puedo ayudar. Puedes que tengas a tu alrededor personas que están sufriendo, personas que están pasando por problemas grandes y tú tienes la oportunidad de ayudar, de hablar con esas personas, darle aliento, decirle la palabra del Señor. Pero piensa que ese no es tu trabajo. O piensas que no estás preparado para ayudar. Pero yo te digo en esta tarde que eso son mentiras. Mentiras del diablo, como dicen por ahí. ¿Quién decía así? G.J. Ávila. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo, porque si el Espíritu de Dios está en ti, tú puedes ayudar. Si el Espíritu de Dios está en ti y tienes la palabra de Dios, tú puedes ayudar. Porque si el Espíritu de Dios está en ti y tienes la palabra de Dios y puedes hablar con Dios en oración e interceder por esa persona, tú puedes ayudar. No se pierdan la oportunidad de ayudar a otros a ganar sus batallas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros un día vamos a necesitar ayuda también. Porque solos no podemos. Y vamos a tener el deseo de que otra persona venga donde nosotros. Nunca digas o pienses, yo no quiero o yo no puedo ayudar. Nunca digas o pienses, no quiero o no puedo recibir ayuda. Muchas veces eso pasa porque no queremos ser molestia o una carga a otras personas. A lo mejor no queremos que otras personas se enteren de nuestros problemas o de nuestro pecado o de nuestras dificultades. Pero aquí somos un cuerpo. Aquí somos un cuerpo. Y un cuerpo cuida de sus miembros para que ese cuerpo funcione y sea saludable. Hermano, no esperes a que tu vida sea un desastre para reconocer que solo no puedes. No esperes a que tu matrimonio se rompa para saber que necesitabas ayuda. Otros quieren ayudarte, ¿sabes por qué? Porque tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, porque tienen la palabra de Dios y pueden hablar con Dios en oración. Queremos ayudarte a ganar tus batallas. Yo quiero ayudarte.
Recuerda que solo no podemos. Solo no podemos. Nunca digas o pienses, no necesito ayuda. ¿Ah? Sí. Nunca digas o pienses, no necesito ayuda. ¿Serás tú esa persona? ¿Serás tú esa persona? Yo no necesito ayuda. ¿Ah? Miren la ilustración otra vez. Yo no necesito ayuda. Moisés en el tope de un monte, dos amigos a su lado poniendo una piedra para que descansara, ayudándole a levantar sus manos con la vara de Dios. ¿Necesito decir algo más? Si Moisés, el profeta de Dios, necesitaba ayuda, ¿quién soy yo para pensar que no necesito ayuda? Iglesia, nunca se olviden de esta imagen. Porque a diferencia de Moisés, nuestra batalla no es contra sangre ni carne. Es contra un ejército espiritual. ¿Se fue Diana? Tito. Iglesia, recuerden que solo no podemos. Solo no podemos. Pero juntos podemos vencer. Juntos podemos vencer. Recuerda que debemos rendirnos y depender totalmente de Dios para ganar nuestras batallas. Recuerda que debemos acercarnos a Dios e interceder unos por otros. Recuerda que necesitamos ayudarnos unos a otros. Vamos a estar de pie. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias y gloria al Dios que pelea por nosotros. Vamos a darle la gloria y la honra al Dios que nos dio su Espíritu. Nos da su palabra, nos da la oportunidad de acercarnos a Él en oración. Adorar y glorificar al Dios que nos hizo débiles para que reconozcamos que solos no podemos. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Qué maravillosa ilustración, Señor, tú nos das a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a memorizar, a carvar esta imagen en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que en los momentos difíciles en nuestras vidas podamos pensar en ella y buscar ayuda. Primeramente ayuda en ti y ayuda en otros. Que cuando veamos otras personas en necesidad, podamos pensar en esta imagen y saber que ellos solo no pueden. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Porque sabemos que la victoria está en ti. Amén. Pedir que abras nuestros ojos para que podamos verte, Señor, ver tu grandeza. Y también para que podamos ver la necesidad de otros. Para que podamos levantar sus manos, para que podamos ponerle una piedra, para que se puedan sentar y descansar. Señor, cuánto necesitamos de ti. Sin ti no somos nada, Señor. Ayúdanos a reconocer eso, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Jehová, que significa bandera o emblema.
Quiero terminar preguntando cuál es tu estandarte. ¿Cuál es el emblema? ¿Cuál es la bandera de tu esperanza? ¿Dónde buscas ánimo en tiempos de dificultad y en tiempos de desesperación? Yo creo que Moisés nos dio la mejor respuesta. Él dijo, el Señor es mi estandarte y cada vez que estoy bajo ataque, esperaré en Él. Eso era lo que significaba. Jesucristo es nuestro estandarte. Es mirando a Jesús que somos salvos. Especialmente mirando a su cruz, cuando miramos a su cruz. Juan 3, 14 y 15 dicen, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue levantado en una cruz para morir por nuestros pecados. Es mirando a Jesús, a Cristo crucificado y resucitado, que podemos vivir. Nuestro estandarte es la cruz donde Él sangró y murió por nuestros pecados. Cada vez que estemos bajo ataque, porque vamos a ser atacados, Cristo y su cruz nos da el ánimo para pelear y para vencer. Amén. Cerramos este servicio de celebración, pero nuestro servicio a Dios continúa. Quiero terminar leyendo el Salmo 121, 7 y 8. Dicen, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Iglesia, recuerden que salimos de este lugar con el privilegio de reflejar y compartir el maravilloso amor de Dios. Al Dios grande. Rindámonos y dependamos totalmente de Dios para ganar nuestras batallas. Acerquémonos a Dios e intercedamos por otros en oración. Y busquemos ayuda y ayudémonos unos a otros. Seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Amén. Dios les bendiga y su iglesia dice. Amén.